vamos a empezar diciendo que el pulmón de un niño no es un pulmón de adulto en miniatura. Y cómo no, si está en plena formación y lo tenemos que sacar antes de tiempo, mucho antes de tiempo. Entonces, sabemos que en la República Mexicana el 10% de todos los que nacen van a ser prematuros de algún grado. Prematuros de algún grado. Entonces, es importante saber que 35 a 45% de los prematuros van a desarrollar displasia broncopulmonar. Y esto nos deja cerca de 10,000 nuevos casos cada año. El detalle es que la mayoría va a sobrevivir, con secuelas múltiples. Pero ahorita vamos a enfocarnos un poquito más a la respiratoria, que es lo que nos da más dolor de cabeza. Que predomina más en el sexo masculino. Y casi el 40% de ellos van a volver a internarse en su primer año de vida. Generalmente por neumonías, a veces por edema agudo de pulmón. Y se la van a pasar tosiendo, silbando, con poca ganancia ponderal y además con muchas infecciones recurrentes, y así es otras caminar hasta antes de llegar a algún servicio de subespecialidad. Actualmente se sabe que el gasto que genera en Estados Unidos el manejo de pacientes con displasia broncopulmonar solo está por debajo de los pacientes asmáticos, pero por arriba de lo que gastan en fibrosis quística. O sea, es un problema grave. Más o menos estiman que cada paciente que sobrevive con displasia broncopulmonar va a gastarse $56,000 anuales en su tratamiento. Entonces tenemos un problema que desde hace tiempo todo aquel prematuro que está sobreviviendo hoy ya es un adulto joven, ya es un adulto maduro. ¿Y qué está pasando con ellos? Pues que están migrando de ser niños a adultos y no sabemos cuántos de ellos hoy son diagnosticados como niños con asma o adultos con EPOC, como en el caso de este paciente que fue transcurriendo su vida hasta que lo hemos tenido más o menos controlado. ¿De dónde sale la definición? Pues ya tiene su rato, desde que el doctor Norway, que es un radiólogo, nos puso en la mesa el problema de la displasia broncopulmonar en pacientes que eran más grandes de lo que hoy vemos actualmente, con mayores problemas secuelares de fibrosis, y él dijo que eran niños cuya característica común era que habían sido sometidos a ventilación mecánica, que en esa década apenas iniciaba, no es nada como lo que tenemos el día de hoy, y además que se habían sido expuestos al oxígeno. Hace unos días me decía una compañera que se dedica a neonatología que de todos los factores que influyen para desarrollar displasia broncopulmonar, ¿cuál era el peor? Si la ventilación o la toxicidad por oxígeno. A ver si al final tenemos una respuesta para eso. Casi 10 años después, el doctor Tuley, que también es neonatólogo, fue el que acuñó el término de decir, para saber que un niño tiene displasia broncopulmonar es porque llegó a los 28 días de vida extrauterina y todavía requiere oxígeno suplementario. 10 años más tarde, el doctor Shannon agregó a todo esto que el uso de oxígeno a las 36 semanas de edad gestacional corregidas es un fuerte predictor de qué tan mal o qué tan bien en el futuro le va a ir a ese paciente, si es que se encuentra hospitalizado o ya no. Y así fue como se fue juntando la definición, y bajo los conceptos del doctor Shannon, el doctor Hopp, en el 99, publica el término por primera ocasión un año después, o sea en el 2000, de la nueva displasia broncopulmonar, bajo la observación en microscopía normal de luz, que la falla en alveolización y detención en el desarrollo vascular pulmonar era lo que generaba principalmente la nueva displasia broncopulmonar, porque a partir del doctor Tuley no veía los recién nacidos que vio Norway. Cada vez se ven más prematuros, extremadamente prematuros. Y entonces aquí él reconoció 4 grupos de gravedad: el que no desarrolla displasia, que nadie lo comenta, y los que son con displasia pulmonar leve, moderada o grave, como ya todos lo sabemos, ¿no? En relación a la necesidad de oxígeno suplementario o ventilación mecánica o no invasiva o no invasiva. Y más recientemente, una definición no muy aceptada, esta definición fisiológica, que solo lo que hacen es bruscamente quitarles el oxígeno cuando alcanzan más o menos el mes de vida, y esto es algo que no está muy aceptado. Por eso vieron ustedes que había una serie de porcentajes aquí, porque estas son las definiciones que más utilizamos al momento actual. Bueno, entonces, ¿por qué transita de niño a adulto con el problema? Bueno, porque se sabe que antes de que la madre se le ocurra ser mamá,
pues ya tiene factores adversos, la obesidad de ella, el incremento muy exagerado de peso durante el embarazo, la dieta inadecuada, porque si esta mamá antes de planear ser mamá no ingiere adecuadamente folatos, va a evitar que tenga una metilación correcta su DNA y por consecuencia esto va a hacer que se expresen situaciones nuevas que no existían en la familia de enfermedades respiratorias crónicas. Y no se diga si a la mamá se le ocurre fumar. Hace 2 días una señora me dice, pues yo no sabía que estaba embarazada los primeros 2 meses y yo fumé. Y entonces ahora el niño tose, silba y vamos a ver cómo afecta esto. Claro que hay susceptibilidad genética porque hay muchas condiciones que combinan la herencia. Entonces, desde la etapa embrionaria tenemos un pulmón que está siendo afectado. Por ejemplo, si la mamá fuma, si el paciente tiene la condición de ser un niño que va a desarrollar fibrosis quística, y una vez que nace prematuro, pues tiene que desarrollarse el pulmón en medida de cómo va a ser su control por el médico que le toque llevarlo en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Y esto va a dejar daño en la estructura anatómica y funcional, que al paso de la vida va a combinarse en problemas de displasia, sibilancias persistentes, y no sabemos quién va a desarrollar asma o EPOC. Y eso no es raro. Si el paciente cuando nace le está diciendo que nace de 24, 26 o 28 semanas, como le sucede a la gran mayoría, pues está reuniendo características muy inadecuadas, porque tiene una vía aérea que no ha desarrollado la cantidad suficiente de alvéolos, carece del surfactante necesario, y por consecuencia debo recordar que el mesénquima pulmonar, que no se ha adelgazado lo suficiente para convertirse en el tejido intersticial que forma la barrera alveolocapilar, va a dar lugar a que haya muchos problemas para el intercambio de gases. Así que las primeras semanas de vida del recién nacido prematuro, y no se diga si es extremadamente prematuro, pues por más presión que le meta aquí y más concentración de oxígeno, pues no va a mejorar. Y curiosamente la mamá dice, pues sí lo lograron extubar como 2 meses después. Claro, porque ya caminó hacia la etapa de desarrollo sacular y el inicio del alveolar, donde el mesénquima ha adelgazado su pared, ya hay mejores alvéolos, los bronquiolos terminales y respiratorios están más desarrollados. Así que la naturaleza sabe lo que hace. Asimismo, el proceso inflamatorio que se genera por alguna infección local de la madre, neumonía que ya traía el niño, va a afectar el pulmón, porque dentro de las muchas citocinas que se van a generar, particularmente interleucina 8, va a generar que los neutrófilos vayan a un bajo rodamiento, pasen al intersticio y generan una gran cantidad de liberación de las tasas que va a dañar más el tejido pulmonar y las paredes de los ductos alveolares primitivos. Y esto va a generarse durante 1 o 2 meses porque no hay la cantidad suficiente de alfa-1 antitripsina que contrarreste el efecto de las elastasas liberadas por los neutrófilos. Y para acabarla de amolar, el neutrófilo va a vivir más tiempo bajo estas condiciones. Entonces, la madre que fuma tiene 2 problemas. Cada vez que ella fuma, el nivel de nicotina en sangre de ella es exactamente igual que el que tiene el producto. Y no hay forma de inhibirlo. Por lo tanto, se van a sobreestimular una cadena de receptores que van del 1 al 12, particularmente el número 7, y lo que van a hacer es que esto que ven ustedes aquí en color más café es la sobreestimulación de los biofibroblastos y empiezan a liberar colágeno, disminuyen la luz de los vasos, disminuyen la luz de los bronquiolos terminales y destruyen la arquitectura normal del alveolo. Pero no solamente pasa eso, sino que al sobreestimularse este tipo de receptores que se encargan de la morfogénesis normal del bronquio, el bronquio se va a hacer más largo, pero más estrecho. Entonces, ese es un cambio que nunca va a desaparecer en la vida del paciente. Por eso tosen y silban tan frecuentemente, muy tempranamente en su vida, porque este cambio no desaparece y transita todo el tiempo. Cuando el paciente nace y ya sobreinflamado, hay infecciones respiratorias, pues hay destrucción de la barrera epitelial. Afortunadamente, esto es muy noble y tiende a repararse, pero a mayor número de infecciones virales por sincicial o rinovirus que destruyen el epitelio, va a llegar un momento en que tanto la membrana basal como la lámina propia van a decir, espérate, ya no podemos trabajar tanto, porque las células de reparación requieren una señal donde se van a alojar para volver a formar esta barrera epitelial. Si esto no sucede así, acá abajo el tejido conectivo nada más está echando un ojo diciendo, ¿no se van a reparar? Perfecto. Entonces empiezo a funcionar yo y voy a secretar colágeno para
llenar estos huecos. Y entonces tenemos una vía aérea mucho más pequeña, muy modificada, que va a generar problemas para la transición del flujo respiratorio. ¿Y qué sucede? ¿Por qué en la nueva displasia broncopulmonar se habla tanto de la detención del crecimiento de los alvéolos? Porque esto se observó de manera anatómica, histológica, bajo la microscopía. Bueno, lo que se sabe es que hay dos factores, el que se llama factor inducible de la hipoxia y el factor de crecimiento del endotelio vascular. Uno trabaja con el otro. Cuando este falla, va a haber detención del crecimiento del epitelio respiratorio, porque incluso en condiciones de fracciones inspiradas de oxígeno al 21%, en su fracción 1 alfa, este factor que se encarga de desarrollar la vía aérea, se detiene, se inhibe, entra al sistema de las ubiquitinas y lo destruye, lo desintegran en sus partes más básicas, que son los aminoácidos, y una vez que está así, pierde su absorción. Porque el feto está diseñado para crecer en un medio relativamente de hipoxia. Cuando yo lo saco de ese útero que lo está protegiendo, esto es lo que sucede, y esto es lo que explica por qué se va a detener el crecimiento alveolar. Pero si esto se detiene, también se va a detener en su fracción 2 alfa el crecimiento de los capilares pulmonares. Eso es lo que explica por qué uno lleva a la otra. ¿Y qué hacemos cuando lo reanimamos? Cantidades muy elevadas de oxígeno para controlar. Entonces vamos a tener que, si esto siguiera por el camino adecuado, habría una recuperación muy pronta de la vía respiratoria. Bien, entonces vamos a centrarnos en la parte izquierda de esta imagen, que es un feto de oveja, el cual es intubado de manera convencional. ¿Y qué sucede? Que cuando el paciente está ventilado de manera invasiva convencional, se va a afectar por las presiones elevadas y las concentraciones muy altas de oxígeno, la aceptación de los alvéolos, porque no solo hace falta que se forme un saquito, sino que tiene que dividirse y la pared adelgazarse. Y entonces tenemos que hay una deficiencia de la aceptación primaria, también de la secundaria, que va a llevar a necrosis epitelial. ¿Y qué sucede? Que esto que le llaman unidad terminal respiratoria, vean ustedes cómo quedan tabiques de mesénquima muy gruesos, fibras de elastina que inhiben el paso de oxígeno y unos alvéolos de tamaño muy grande. Eso es lo que se ha observado, que es lo más parecido a lo que sucede en el humano. Ahora vamos a ver del lado contrario, cuando el paciente no es intubado de manera convencional, sino con ventilación no invasiva. Observamos fácilmente cómo los alvéolos empiezan a tomar su arquitectura normal, su forma poliédrica. Observamos cómo se adelgaza el mesénquima pulmonar, es decir, lo que va a acabar siendo el intersticio, y radiológicamente, mientras el anterior empezó con cambios radiopacos bilaterales, este paciente a lo más que llega es a sobredistensión, pero la placa se ve bastante limpia. Y si no pensaban ustedes que el detener o el inhibir el factor de crecimiento del endotelio vascular por la hiperoxia, vean ustedes lo que sucede. Cuando animales de experimentación se someten a hiperoxia, cómo se queda lo que viene siendo toda la trama vascular. Y entonces, cuando se les agrega a nivel de tráquea factor inducible de la hipoxia, rápidamente se recupera el número de capilares y vemos cómo pasa de una baja densidad a una alta densidad de capilares pulmonares de buen calibre, de buena forma, y esto mejora al paciente. De tal manera que a mediano plazo se estima que esto puede ser la solución más que el factor surfactante para corregir las secuelas de la displasia broncopulmonar. Ahora, sumen ustedes que cuando están con ventilación convencional, el paciente, si no ajustan los parámetros correctamente, entonces ¿qué sucede? Que tiene muchos factores, ¿no? Pero particularmente el atelectrauma. El cizallamiento que sufren las paredes alveolares no permite que este regulador, que se llama receptor del aparato hormona, que se encarga de llevarle las gotitas de lípidos a los neumocitos 2 para formar surfactante, funcione. Así que si no está bien calibrado el ventilador para que no se estén colapsando tanto los alvéolos, nunca vamos a lograr que, aunque haya las células normales de neumocitos, logren que estén fabricando el surfactante necesario. Y más recientemente, los fibroblastos. Los fibroblastos son unas células muy interesantes, pero también pueden acabar agrediendo, porque en estas condiciones de ventilación mecánica y hiperoxia se van a convertir en la forma más activa, que van a tener problemas porque van a hacer que la aceptación secundaria no se dé del todo, y entonces el paciente va a tener paredes alveolares muy gruesas, interfiriendo con el intercambio de gases. Y aquí es donde se para la alveolización de este tipo de pacientes.
Por eso no nos extraña que estas son las radiografías comunes que tienen los pacientes. Esto que estamos observando aquí, pues es el mesénquima pulmonar, que va a tardar un tiempo en adelgazarse para poder permitir que el paciente se extube y salga a la consulta. ¿Por qué creen que no nos preocupa cuando nos hablan de neonato y que dice, oye, pero no le podemos quitar el oxígeno? Tú mándalo a la consulta, porque es cuestión de maduración. Cuando pase otro mesecito o pasen 2 meses, la naturaleza lo va a llevar a un desarrollo normal y le vamos a poder quitar el oxígeno con más facilidad. Así que se vaya a su casa. Pero yo no sé qué sucede en algunas unidades, que antes de que egrese el paciente, pues no se capacita al familiar. No se le explica cómo preparar medicamentos, cómo manejar su sistema de oxigenación, pero más importante, cómo darse cuenta que se le pone mal. Y no se tiene el cuidado que sea visto por cardiología, neumología, oftalmo, neuro, para sacarle todas las secuelas, que salgan las mejores. Que no tengo inmunidad, ok, pues hay que buscar dónde lo vamos a atender. Bien, entonces, esto es lo común que nos llega a nosotros. Varios meses después, unos pacientes que llegan desnutridos, con dificultad respiratoria, cianóticos, que rechazan el alimento, que se fatigan fácilmente, y entonces la mamá, pues no se le hace raro que sí, le dijeron que así estaba bien. ¿Por qué va a requerir oxígeno? No saben que hay que prevenir infecciones, una serie de condiciones muy interesantes. Entonces, hay tratamientos que ya están bien comprobados, algunos que pueden tener efecto, y en los últimos 2 o 4 años me he dado cuenta que muchos servicios de neonato les dan Montelukast. Y entonces yo decía, ¿por qué Montelukast? ¿Por qué Montelukast? Y entonces empezamos a buscar, pero no es fácil. Entonces, lo primero que debemos garantizar para un niño de esto, porque esta es la ventana de oportunidad para limitar ese daño que ya quedó estructural, anatómico y funcional, hacerlo lo más pequeño posible, que no le cause tanto deterioro a la familia y al paciente. Entonces necesitamos garantizar una revisión en la primera semana. No se puede dejar al azar. Aquí determinamos si regresa a hospital o puede seguir en casa, verificando estos puntos. Los esteroides, en la diapositiva donde habla de fibroblastos, se fijaron por ahí que la fluticasona reduce mucho la presencia de la colágena. Entonces no estábamos tan equivocados cuando les dábamos fluticasona, porque el efecto genómico que tienen los esteroides hace que rápidamente se inhiba la formación de muchas citocinas y permite la reparación del epitelio respiratorio. Lavado de manos, ¿qué les puedo decir de esto? ¿No? Es algo básico. La vacunación, muchas interconsultas son para ver si el niño se puede vacunar. Pues sí, saben más de ustedes que nosotros. Si algún día tenemos palivizumab para vacunarse, pues hay que ponerlo, ¿no? Para evitar que esta proteína F esté dando lata, para que no se esté reproduciendo y generando neumonías y cuadros de sibilancia recurrentes en el paciente. La dosis que se debe manejar, pues, para que la recuerden bien cuando lo tengan a la mano, es 15 miligramos, el efecto dura casi un mes, se aplica durante 5 ocasiones mensualmente. ¿A todos se les pone? No, no a todos, más a los más pequeñitos, a los que fueron extremadamente prematuros, que siguen requiriendo oxígeno, que tienen cardiopatía y que tienen un fenotipo de expresión de hipertensión pulmonar. Y la pregunta de la señora, ¿por qué le sigue dando oxígeno? Si usted me dijo que eso le causó todo el problema. Sí, pero eso era cuando el niño era muy prematuro, no tenía la capacidad de inhibir los radicales libres, pero si no se lo pone, señora, no va a crecer, no lo vamos a poder mandar a su casa muy rápido y no va a generar muchos de estos factores que le estoy mencionando aquí. Hay unidades y corrientes que hablan de mantenerlos ligeramente hipoxémicos, pero si usted los mantiene ligeramente hipoxémicos, lo que va a lograr es que estos cuerpos neuroepiteliales que están pegaditos a los capilares pulmonares van a empezar a secretar mucho calcio y van a generar vasoconstricción pulmonar sostenida, y a la larga lo que va a tener, ¿qué va a tener? Muscularización de los capilares pulmonares. ¿Y qué se traduce? Como hipertensión pulmonar persistente. Entonces creo que es muy importante mantener saturaciones más elevadas con el oxígeno cuanto sea necesario. El paciente debe contar con tanques de reserva que le garanticen 10 o 15 horas. Se fue la luz, lo agarró el tráfico de Pachuca para entrar aquí a la Garza por Insurgentes y ya no tiene que llegar con algo. Líquidos. Casi muchos niños que salen de las unidades de neonatos salen con esto. Es muy común, por mucho tiempo. Actualmente lo que queremos es que mantengan líquidos bajos, no usar diuréticos, y cuando tengan que usarlos, darlos un día sí, un día no, y a la brevedad retirarlos. Si el paciente llega en edema agudo de pulmón, edema agudo pulmonar, yo recomendaría particularmente furosemida, porque aparte de su efecto per se diurético,
incrementa su capacitancia venosa pulmonar y saca el líquido más rápido de los alveolos. Montelukast, yo encontré 2 artículos sobre esto y son bien diferentes, porque ellos dicen, los que apoyan esto han utilizado en pacientes ya más o menos grandes, no fueron tan pequeñitos, y este es el esquema de dosis que utilizan. Otro grupo utiliza por semanas, pero el problema es que en el primer grupo han asociado uso de Montelukast con muchos problemas infecciosos. Y entonces el punto es que si quieren relacionar leucotrienos con falla en el crecimiento alveolar, tendrían que inhibir la formación de los leucotrienos. Y el único medicamento que inhibe eso es Xileuton. Porque Montelukast es un antagonista de receptores, entonces no inhibe nada, solo por competencia. Pero si ya se formó el leucotrieno, nada le va a hacer Montelukast. Por lo tanto, en lo personal creo que sigue siendo controversial su utilización, pero lo usan mucho. Y llegando al punto del tema de la plática, ¿qué ha pasado con los niños a largo plazo? Bueno, primero quiero señalarles que no hay mucho escrito todavía hasta la fecha. Los estudios publicados son a partir del 90 para acá, porque es cuando se empezó a todos los pacientes a aplicarles surfactantes, el tipo de ventilación ha sido más uniforme, más homogéneo. Entonces, vamos a ver qué dicen en cada grupo de edad. Para los primeros 5 años de vida solo hay 17 artículos y todos dicen que van a tener muchos cuadros de sibilancias. Pruebas de función pulmonar con una capacidad reducida, atrapando mucho aire y de repente, ahora ya no son displásicos, ahora tienen asma. Para el grupo de 6 a 18 años hay 34 artículos, igual, ¿no? Alteraciones en la función pulmonar del SO disminuido. No nos debe sorprender, porque pues tiene alteraciones en la barrera de intercambio gaseoso, pues tiene que haber problemas en la DLSO. Pero esto es lo importante, que hay cambios estructurales anatómicos de la parte más periférica que nunca se le van a modificar, no se van a quitar. Y en adultos hay 10 artículos reportados, y estos son pacientes que siguen silbando mucho, se siguen manejando como asmáticos, tienen poca tolerancia al ejercicio y de repente, por el gran atrapamiento de aire radiológico, dicen, pues que tienes de poca. Y hace unos meses que estábamos en un congreso con neumólogos de adultos, yo les decía, oye, tú le preguntas a tu paciente adulto si fue prematuro. No, ahí se lo preguntan ellos, ¿no? Porque no es su área. Pero yo creo que ya debemos empezar a considerar eso. Entonces, ahorita en Estados Unidos tienen este programa, cuyos resultados a la larga yo creo que va a ser muy interesante, porque ¿quién va a permitir que a su hijo le estén haciendo una biopsia pulmonar cada año para ver los cambios histológicos? Nadie. Entonces se han basado en los cambios de la función respiratoria y se están buscando biomarcadores que nos digan cómo transcurre la enfermedad al paso de los años. Por eso es que tenemos variables clínicas de cómo se va expresando. Bueno, ¿y qué han hecho en otros países de Latinoamérica? En Chile, hace ya 11 años, pues hicieron su reforma de salud, la hicieron mucho más pensada que lo que nosotros hicimos, y entonces ellos consideran que siempre tiene que tener una valoración del neumólogo. Ellos le llaman broncopulmonar allá en Chile al neumólogo, porque tiene que ver por qué el paciente no satura bien antes de egresar y después de egresar, para ver las condiciones. ¿Qué tal si el paciente tiene algún cambio anatómico, como les voy a decir? ¿Y qué sucedió aquí, en México? Bueno, pues esta cosa que le llaman Consejo de Salud General, creo, que abarca todas las instituciones, pues las dio su guía, y ellos dicen que solo es importante seguir los 2 años. Primer error. Después dicen que el paciente va a tener que acudir a un tercer nivel, o sea, neumología, si es necesario, cuando rechace la comida, vomite, esté bien cianótico, o tenga alteraciones en el nivel de conciencia. Y eso uno dice, pues ya para qué. Eso puede llegar a donde sea. Y se recomienda como punto de buena práctica, pero no algo obligatorio, que sea evaluado tal vez en algún momento por todas estas personas. Aquí está la gente que desarrolló esta guía mexicana y aquí está la gente que desarrolló la guía chilena. Entonces, como conclusión de parte de su servidor, pienso yo que la displasia broncopulmonar nunca se les va a quitar. Va a transitar porque tiene cuadros de obstrucción bronquial constantes. Nos faltan estudios particularmente histopatológicos para ver los cambios que va presentando. Por eso es que se experimenta tanto en ovejas, en ratones, porque son de diferente punto. Pero un ratón que nazca al inicio una rata que nace al inicio del periodo sacular, ya vive, no le pasa nada. Con lo poquito de surfactante que tiene, le va bien, pero el humano no. Entonces, falta todavía mucha nomenclatura a diferentes edades para ver cómo le vamos a llamar, porque
Estoy otra vez donde empecé, que hay factores en la vida embrionaria, antes de pensar en tener al bebé, cuando nace, en la infancia, porque la displasia, comparten, tienen cambios estructurales muy parecidos a diferentes niveles de la vía aérea, generalmente en la más periférica. Pero ¿qué tal si el chiquillo también tiene una estenosis aquí, subglótica, de la tráquea, de un bronquio, y eso le está generando más dificultad? Entonces, si no podemos establecer este diagnóstico en el paciente, porque si el paciente tiene muchas características de lo que llaman índice predictivo de asma, probablemente quede aquí, pero hasta aquí nos perdemos, porque aquí dejamos de trabajar nosotros. Entonces, yo creo que, bueno, yo en lo personal lo que estoy haciendo es con mis pacientes, si no me reúne ninguna característica para llamarlo asmático, le estoy poniendo como diagnóstico displasia broncopulmonar persistente, con fenotipo de expresión hiperreactor bronquial porque me está silbando mucho, o fenotipo de expresión hipertensión pulmonar porque está cianótico de constante y no lo podemos retirar, y los ecocardiogramas me están diciendo sigue hipertenso, sigue hipertenso. No estoy diciendo que esta sea lo que tenga que hacer todo el mundo, pero esta es la conclusión a la que ha llegado su servidor. Entonces, hay 8 lugares donde se forman neumólogos pediatras, la mayoría pertenecen al IMSS, la mayoría está aquí en la Ciudad de México, y creo que es punto pronto de hacer una guía que incluya todo esto, pero más importante, que reúna a toda la gente que tiene que ver con este problema, porque todo tiene que dar su opinión. No toda la vida el paciente va a estar en tercer nivel, va a manejarse en segundo, en primer nivel, o sea, hay que tomar en cuenta a todo el mundo. De tal manera que, como dice este señor, el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza lo cura, y creo que en este caso mucho tiene que ver esto. Muchas gracias por su atención.